Bueno, ha sido tema durante toda la semana el sistema frontal que afectó a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Y queremos conocer la situación de Licantén. A propósito, imágenes bien impresionantes sobre la inundación. Que fue una de las zonas, diría yo, no más afectadas. Además, el evento anterior a fines de junio. Entonces llevan dos eventos muy, muy agresivos. Ajá. Y que no alcanzaron a recuperarse de uno. Y ya vimos las imágenes bien, bien terribles. Sí. Del daño justamente ahí en esa localidad. Sí. Ya está en línea el alcalde de Licantén, Marcelo Fernández. Alcalde, muchísimas gracias por aceptar el llamado del Expreso PM. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Hola, un gusto saludarles. No me den las gracias. Yo se lo agradezco a ustedes que están preocupados también de esto y en la medida que uno puede, encantado. Y digo en la medida que uno puede porque de repente ustedes saben, hay tantas cosas, pero gracias a ustedes. Yo he estado bien preocupado en cada momento y así que a todos ustedes, porque varios programas y muchas gracias. ¿Cuál es la situación actual, alcalde, en algo que decía Loreto en la presentación, ¿no? 12 eventos bien seguidos, bien compleja la situación. Mira, tiene su lado bueno y el lado malo. Veamos el lado negativo, es que recibes 2 golpes bien seguidos, 2 golpes que te tiran al suelo, 2 golpes que te reviven la tragedia, la angustia, las penas, miedo, etcétera, etcétera. La situación que te coloca también en una indefección, en una situación de, yo diría, de inseguridad. Ahora, ¿qué es lo que uno dice? Disculpa que lo diga así, lo bueno es que ante una tragedia así también te da la posibilidad de, tal como pasó aquí, que cuando te dicen el pronóstico es muy similar o igual al anterior. Chuta, si es igual, ya sabemos, es como que a nosotros nos dijeran, oye, un terremoto 8.8, sabemos que los daños que puede causar. Entonces acá era, oye, nos va a llegar el agua hasta cierto lugar, nos va a subir. Por lo tanto, nosotros empezamos 3 días antes a solicitar la evacuación preventiva, a salvaguardar sus bienes, a cuidarse, etcétera, etcétera. Y la gente fue súper obediente. La gente, como había vivido además el fenómeno anterior, la mayoría sacó sus cosas. La mayoría puso resguardo. Pero ¿qué pasó? Esto venía acompañado de un frente de lluvia, mucha lluvia. Entonces eso provocó reventón de esteros. Y los esteros siempre vienen del otro lado. El río lo tenemos de sur a norte acá y los ríos venían bajando de norte a sur, por decirlo así. Entonces se fue acumulando esta agua, reventaron los esteros y casas que no se habían inundado por el río se vieron afectadas por los esteros. Entonces te provocó, fenómeno 1. Y el otro fenómeno es que las aguas, por la intensa lluvia, por la altura también, la isoterma arriba, subió mucho más agua y por lo tanto las aguas de la vez anterior fueron superadas en un poco más de un metro lineal, es decir, imagínense la cantidad de litros que pasaron para lograr que llegara a lugares que no había llegado a la vez anterior y que en el caso de alguna gente que dijo voy a salvaguardar mis cosas y las voy a poner aquí porque la vez anterior aquí no llegó, bueno, ahora llegó, pasó eso y les dañó nuevamente algunas cosas. Entonces, ese es el fenómeno en lo general en la etapa, y la etapa que estamos en esta etapa inicial de, como hemos denominado nosotros, la vez primera también y que nos resultó rápido, es limpiar y secar, que es una respuesta rápida que queremos hacer pensando en los espacios públicos y ayudar a la gente a limpiar también. Alcalde, hoy día estábamos hablando con la ministra de Medio Ambiente porque nos interesa también, obviamente, corto, mediano y largo plazo, porque se habla mucho de sacar lecciones y me imagino que tiene que ver con sacar lecciones en el contexto de la emergencia climática. Entonces, estamos hablando recordábamos hoy día a propósito de la ley marco de cambio climático que es de mayo del año 2022, el año pasado ya tiene y para todas las comunas del país están corriendo plazos, para la región también, ¿no es cierto?, de hacer planes, de estrategias precisas. De reducción de riesgo de desastre. Exactamente. Entonces, Licantén es como una costera, además hay un fenómeno que tiene que ver con el nivel de los mares, es decir, hay vulnerabilidades que hay que empezar a atender desde ahora. Me pregunto cuánto se avanzará en ese sentido, cuánto avanzará la comuna de Licantén, en qué están en ese sentido. Sí, yo ahí tengo no sé si me puedo explayar un poquito más. Sí, por favor. Yo tengo una visión que gracias tuve la oportunidad de participar. Fui junto a San José de Maipo, 2 comunas en el país, que la ex ONEMI nos llevó a una experiencia incluso
contempló 15 días en Japón para recorrer la experiencia de reducción de riesgo de desastre. Y por lo tanto el plan lo tenemos, gracias a Dios cumplimos con esa normativa. Y digo cumplimos porque a eso quiero referirme. Y quiero contar la experiencia muy breve. Voy, el primer día que llego en la noche, a comprar a un supermercado las cosas que me faltaron en la noche en Tokio, me entregan todo en una bolsa plástica. Y yo salgo de ese lugar así como, de verdad se los digo, riéndome, como los japoneses, país de primer mundo, entregándome una bolsa plástica. Yo en Chile tengo una ley y voy a un supermercado y me entregan a lo más en una bolsa de papel. Si no, la tengo que llevar en mi brazo. Entonces el otro día en la noche, y los restantes 14 días, perdón, el otro día de día, los 14 restantes días, y en 5 o 6 ciudades que estuve, no vi ni un papel en el suelo, ni un rayado, ni un basurero mal, nada. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Aquí creamos una ley también, ¿cierto?, de reducción de riesgo de desastre, etcétera. Pero ¿dónde está el cambio cultural? Lo que me tocó ver a mí fue un país con una política preventiva. Yo visité estadios en el año 2019, querido, ahí está Álvaro, no me acuerdo el otro nombre, pero el 2019, estadios llenos con alimentos, con botes, con generadores, y pregúntenme si algunos, bueno, ya es propio los japoneses, si alguno estaba corrido 5 centímetros. Unas torres verticales de evacuación en un lugar que están esperando un terremoto 9.0 que todavía no pasa, pero del 2019 me imagino siguen ahí tal como yo las vi, con alimentos, con helipuerto, con todo. O sea, hay una inversión dada. Y yéndome a la inundación, construyeron unas catacumbas que yo le denominé así, de 8 pisos hacia abajo, en una ciudad donde el río se salía, para que el río, cuando superara el nivel, pasara estas catacumbas, las recibía y después las impulsaban con turbinas para aprovechar las aguas nuevamente. Ese nivel de inversión y de trabajo, cuando, por ejemplo, se piensa así, es independiente de la inversión que haya, están anticipándose a algo, mitigando algo, que es lo que nosotros hemos planteado, y ahí tomo las palabras de Álvaro, en ahora, mediano y largo. Claro. El ahora estamos enfrentando una emergencia, estamos reaccionando, pero lo que tiene que venir, y eso lo hemos planteado al menos, ¿cierto?, en la buena fe, y lo hemos conversado, la actual ministra nos recibió bien, la Dirección de Obras Hidráulicas, hay que instalar estudios profundos y si no son estudios, yo voy más allá, ejecución, para que no perdamos tanto tiempo, con previos obviamente tienen que haber estudios, al parecer había algo, para trabajar en el río Mataquito. Nosotros somos parte de una cuenca, pero yo voy a abogar obviamente por mi comuna, que está al final y que recibe los embates, ¿cierto?, de la abertura del río cuando llegue. Obras de mitigación, me imagino, yo no soy ingeniero, pero que tienen que ver con mitigar, con hacer más lento el avance, para redireccionar, etcétera. Esos son los temas profundos que tienen que ir a ver también con el tipo de construcción a posterior, la infraestructura posterior que se construye hacia sectores más altos, etcétera, y que tengan alguna forma también de ser viables, porque al final cuando construimos hacia los cerros se hace más caro, se encarece, y muchos proyectos que son financiados con el sector público caen porque se empiezan a encarecer por esa previsión. Entonces, disculpen que me extienda así ese poquito, pero por favor, trato de mostrarles que tenemos que dar esa mirada que Álvaro con justa razón decía, pero no solo que quede en un papel, porque se tiene que transformar en real. Si no, caemos en el mismo ejemplo que les di, de que se hace un papel para hacer un cambio cuidando el medio ambiente con una bolsa plástica, pero resulta que alrededor no existe un trabajo de concientización, de incluso disciplinado o de severas sanciones si algo sucede que afecte, y eso no pasa. Alcalde, claro, porque y escuchándolo a usted, claro que usted tiene más comunicación directa con autoridades, pero uno diría que quizás la sensación que queda es que, claro, son soluciones de emergencia, soluciones parche, pero falta esa visión de grandes inversiones de mediano y largo plazo, porque claro, se soluciona la emergencia, se hacen grandes anuncios de los bonos, que por cierto que son necesarios, ¿no? Pero sí. Este cambio cultural, estructural de grandes inversiones, ¿se ve o no se ve? Usted que ha estado con las autoridades, porque, insisto, no. Vemos a todos desplegados, en fin, pero ¿quién nos asegura que, a ver, en verano, que el tema de los incendios, el otro invierno y así sucesivamente? Loreto, nosotros somos una comuna que nuestro plan está clarito mostrando los riesgos que hay de desastre contra incendios, crecidas del río, tsunami. Tenemos una comuna pequeña, pero con estas faltan otras cosas, Dios quiera que no. Pero lo que tú dices, o sea, si tú me preguntas a mí si hay inversión a largo plazo, no hay, porque no existen. O sea, eso ni no existen aquí, no existen en otros lugares. La contingencia se come todo, claro.
Por eso es que insisto en esto, es una mirada mucho más... Es como, mira, a lo mejor es una... Disculpen si digo alguna cosa burda, pero si me hablan a mí de prevención en salud, y yo lo voy a decir a título personal, alcalde, o sea, en este caso ya Marcelo, por favor, Marcelo, tienes que ir a tomarte exámenes preventivos, por favor. ¿Quién de ustedes lo hace? O yo. Yo no lo hago, lo confieso. Me cuesta. Yo lo acompaño ahí, alcalde, yo tampoco. ¿Te fijas? Y eso es prevención, porque al final, incluso si lo miro económicamente, cuando uno le llega a la retada de sus cercanos, oye, pero si hubieras asistido al médico, te habrías ahorrado esta operación porque tendrías que haberte cuidado de la vesícula o del hígado, no tengo idea. ¿Te fijas? O sea, uno no hace eso, y por eso te digo que es un tema cultural y es potente, y lamentablemente los cambios culturales son lentos. Si no partimos ahora, estos temas no se van a realizar. Por eso es que el tema de la prevención en la emergencia o en el desastre, tiene que haber obras a largo plazo, tal vez potentes, que ya cada comuna tiene claras sus desastres. El modelo el que me tocó ver, el modelo japonés y el modelo que se trabaja, es súper básico, es tirar un plano donde la localidad, los locales tienen mucho conocimiento. Uno sabe dónde está el lugar, entonces colocar en el plano y decir, aquí está, perfecto, estos son los potenciales riesgos, se marcan y se buscan alternativas y mejoras. Y luego los técnicos entran a cranearse el cómo, el costo, etcétera. Pero la base del conocimiento está en el terreno mismo. Y eso se tiene que transformar en una comunicación directa entre los técnicos y los que viven, los habitantes, para poder lograr el trabajo que invierta en una medida que mitigue. Es un camino que para eso hay que seguirlo, y se podrá hacer por etapas, bienvenido, porque no tenemos la plata para hacerlo de una. Pero a la larga, si lo miras incluso económicamente, claro que sí. Como tú hablabas de los bonos que son súper necesarios, a lo mejor en alguna pasada, algunos hasta bonos se van a ahorrar porque se produjo por una obra, una mitigación que no provocó el daño que si no se habría tenido que entregar un bono. Sí, eso le iba a preguntar, alcalde, tendrá que ver con una cuestión para esta transformación, ¿no?, de la que usted hable, digamos, a futuro. Tendrá que ver, y que es una transformación cultural también, tendrá que ver con una cuestión de voluntad, o no hay recursos para esta transformación, porque también son importantes, más allá de la voluntad que una pueda tener. Felipe, muy buena pregunta, porque me caso si digo, porque si yo digo, pues yo desde mi concepto, cuando a mí me dicen, oye, es que hay mucha plata, yo no sé cuánta plata tiene, pero sí tiene que haber voluntad, y esa voluntad es una voluntad política, es una voluntad que tiene que encauzar, o sea, y lamentablemente en estos temas de prevención, desde el punto de vista político, es un nicho que cuesta porque no es efectista. La prevención no te da inmediatamente, si yo voy a hacer algo para que en 10 años más o en 5 años o en cualquier momento se produzca un beneficio de esa mitigación que yo hice, esa inversión no valió nada, ¿para qué? ¿Te fijas? O sea, por eso digo que ahí tiene que haber una voluntad desde todos los ámbitos, y aquí esto tiene que ser transversal. A mí me encanta ahora cuando veo en esta emergencia de todos los colores políticos preocupados por ayudar a la gente, por estar presente, por entregar algo, por aparecer, veámoslo de la forma que sea, que la foto, que la no foto, va para todos lados, pero de todos los colores. Entonces yo le he dicho, unámonos entonces para la otra parte, si no nos podemos quedar solo para mirarnos en este tipo de situaciones, porque de verdad que a mí, yo tengo la experiencia, me tocó, imagínate, como alcalde, en 2 meses enfrentar, no hay ninguna comuna que le haya tocado esto así, 2 veces el mismo tema y aumentado encima. Y dice, chuta, que lata, porque el fenómeno es, imagínate en lo local, cómo miro a una persona, qué le hablo, partiendo por el equipo está cansado, de cierto, los mismos funcionarios también inundados, pero que salen valientemente a trabajar por el servicio público, por la vocación, pero también se cansan. Y la gente, o sea, ¿cómo le digo a una persona, pucha, vamos para adelante, alcalde, otra vez? ¿Te fijas? O sea, eso es de verdad tremendo, y es fuerte, tiene todos esos adjetivos que... Pero bueno, aquí sale lo de adentro y las energías que queremos transmitirle a nuestra comunidad, porque vamos a salir de esta nuevamente, vamos a salir, pero tiene que haber respuesta del otro lado que también motiven a que, voy a decirlo así, que algo se va a hacer.
Algo no puede quedar igual. Sí. No puede quedar igual. Alcalde, y en ese sentido el desgaste, ¿no? El agotamiento de los vecinos, de los habitantes, todos ahí en Lincantén, ¿no? Porque son varios eventos, ¿no? Recordemos también el tsunami, todo lo que ha pasado ahora último. Hay un tema de carga, usted lo mencionó al principio, ¿no? De que hay miedo, de que hay susto cuando se venía el pronóstico de lo que iba a pasar, recordando lo que sucedió en junio, pero también hay un tema de salud mental que me imagino que está afectando ahí. Yo no sé, claro, si es que dentro de las ayudas se ha considerado eso. ¿Cómo está la población de Lincantén en ese sentido? Loreto, ese es un tema que desde que pasó el evento del 24 de junio estaba sobre la mesa desde antes por un tema de la pandemia, ¿te acuerdas? ¿O el maremoto? No, o sea, el tsunami es un tema, pero que ahí nosotros nos dividimos desde el punto de vista como comuna, en que tenemos, para tsunami tenemos solo afectada la zona costa, Iloca, La Pesca y Duao. ¿Ya? Para efecto del río se afecta el sector Lincantén y alrededores. ¿Ya? Entonces, hoy día, entre paréntesis, tiene a toda esa gente de la costa, los pescadores, la familia de la pesca artesanal, metidos en nuestra comuna, ayudando desde el primer minuto, con botes, haciendo ahora, hoy día empezaron con comedores solidarios. Cierro paréntesis porque es maravilloso lo que hace. Entonces, desde ese punto de vista, el daño a la salud mental es potente porque se suma, hace poco, ¿cierto?, también al tema del COVID, y le sumas esto y doble, está dentro de nuestro horizonte, porque además hicimos una encuesta local. La levantamos justamente para tener un foco de cuáles son los fenómenos que se están dando. Entonces eso ya al menos en la primera etapa la tenemos. Ahora vamos a tener que sumar, ¿cierto?, toda esa gente que adicionalmente se vio afectada ahora. Perdón, ¿y qué arrojó el primer resultado? Mira, hay mucha miedo, hay mucha angustia, hay mucho... mira, yo no soy experto en esa área de psicología, pero a mí me marcó la palabra miedo. Eso me quedó grabado. Entonces, tenemos esos resultados que son locales y que van a direccionar las políticas que queremos hacer, y en eso, a mí lo que me preocupa, no siendo el área en sí, es cómo se interviene. Y ahí lo digo desde la ignorancia mía, porque yo no puedo traer, por ejemplo, si me dice con mucho respeto, le digo, no sé, oye, te ofrezco, tengo una carrera que vienen estudiantes, ¿y cómo meto estudiantes, suponte, a una casa donde no tengo idea? El daño es grande y son separados. Están separados, me refiero a niños de adultos, el daño. ¿Cómo les hablo? En masivo es fácil, porque en masivo incluso uno puede asesorarse, hacer una charla de motivacional, etcétera. Pero la casa, como yo denominé el caso a caso y casa a casa, porque son diferentes. Hay gente, por ejemplo, que es muy ferviente religiosa y le va a creer mucho y va a seguir y le va a servir mucho la guía de un pastor, por ejemplo, en la iglesia evangélica, que en estas localidades ayuda mucho también. Entonces hay que trabajar con ellos, las iglesias. Por eso digo que es un asunto mucho más amplio, y el cómo lo vamos a enfrentar tiene que ver sobre la mesa de trabajo, una vez que salgamos de esto, que era la etapa que veníamos saliendo anteriormente, sentarse para que busquemos esa fórmula que combine la religión, para que combine incluso los que no tienen ninguna creencia, obviamente, la salud propiamente tal, lo técnico, y ahí, bueno, los que saben de esa área, pero créeme, Loreto, que es un tema muy, muy importante, porque no puede quedar sin tratar ese tema, no podemos pasar. Alcalde, tiene harta pega por delante. Muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación con el Expreso PM. Le agradezco a usted, le insisto desde el comienzo, porque estos momentos de conversaciones se dan de muy buena manera. Le agradezco a usted la forma y de verdad y gracias por escuchar un rato, porque uno se vuela con esto. Son temas que están ahí, y les mando un abrazo fraterno, mucho cariño, y vamos, licanteninos y licanteninas, que vamos a salir adelante. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Un abrazo. Marcelo Fernández, alcalde de Lincantén.